Bien, recuerde por favor revisar, tener sus apuntes a mano para irles preguntando sobre lo que vimos la clase anterior. Si recordamos un poco lo que estuvimos nosotros analizando, fueron dos temáticas, tanto la historia e historiografía desde la perspectiva que nosotros analizamos principalmente en Federico González Suárez, este historiador, y estuvimos iniciando con las fuentes de la historia. Vamos a ir puntualizando estas perspectivas. Hay diferentes formas de entender las fuentes de la historia, no solo la que nosotros estamos aquí retratando. Existen diferentes maneras de entender estas fuentes de la historia. Vamos a cerrar el día de hoy este tema, fuentes de la historia, para ir comprendiendo ya la temática que nos compete. Por lo tanto, vamos a ir entendiendo cómo encontrábamos las fuentes de la historia. ¿Qué eran las fuentes de la historia? Son las huellas que deja el ser humano en el tiempo. Puede un poquito más alto decírmelo. Son las huellas que deja el ser humano en el tiempo. Ya, son las huellas que deja el humano en el tiempo. La historia está encargada de recoger estas huellas e irlas interpretando. Muy bien. Decíamos que tenemos varias formas de entender las huellas en la historia y propiamente vamos a ver otra forma y hoy vamos a concluir con la clasificación de las fuentes históricas. ¿Sí? Para iniciar vamos a recordar un poco qué fuentes nomás hemos visto. Comencemos con las monumentales. A ver, vamos a ver. Señor Cedeño, Daniel, ayúdeme. Un ejemplo de fuente monumental. Estatuas, recuerdos, ¿cómo se llama? Pinturas. Estatuas, pinturas, no del todo. Recuerden que teníamos gráficas y audiovisuales. Ahí más podemos irles ingresando las pinturas. Monumentos. Estatuas, monumentos, cuestiones arquitectónicas, por ejemplo, las pirámides. ¿Sí? Perdón, Anthony. ¿Algo más? Documentos así. No, solo monumentales, ejemplos de monumentales. Vamos a redefinir qué era lo monumental. Sobre todo, Arqueológico. restos arqueológicos. ¿Qué significa un resto arqueológico? ¿De qué trata la arqueología? Aquí está la palabra logos. Arqueólogo. De ordenar todo en el respectivo tiempo que pasó. ¿Cómo ordenar todo? Cojo como piezas de Lego y les voy ordenando. ¿Cómo le ordeno? Arqueología. ¿Qué es la arqueología? Viene de dos palabras griegas, argeos y logos. Antiguo quiere decir argeo. Argeo. Entonces es logos, ya sabemos, discurso racional, un tratado, un discurso sobre lo antiguo, sobre cómo las civilizaciones fueron generando sus procesos. Por lo tanto, ¿qué va a hacer un arqueólogo? Excavaciones donde encuentre elementos, estas huellas que ha dejado el ser humano, para poder entenderlo. Entonces aquí pueden ser, por ejemplo, vestigios de Ingapirca, por ejemplo, en el Cañar, o por ejemplo, si hablamos también de los incas, de los mayas, de los aztecas, todos ellos dejan objetos, monumentos, que ofrecen información sobre esta sociedad y cómo pensaban. Templos, todos estos elementos podemos considerar como monumentales, ¿no? De monumento. Vamos con el otro. Documentales. ¿Algún ejemplo de documentales? Cartas.
Cartas, ¿qué tipo de cartas? Que le escribían un señor a Por una... ejemplo, a veces personas importantes escribían cartas para Ah, ya. comunicarse. Entonces ahí Yo iba a decir podrían... las cartas que le escriben a las novias, no, no sé si pasen a ser históricas, pero bueno, ¿qué quiere decir? Que no son elementos que se pretendieron para que sean históricos. Es decir, yo no los traje porque quería que sean históricos, sino que se fueron configurando como tal. Ahí los entendemos o las entendemos como documentales, aquellas consideraciones que son originales, inéditas. Ya, muy bien. Además de los documentales, hemos visto los bibliográficos. Ejemplo de bibliográfico. Vamos a ver a alguien más. Alison Barrera, cuénteme un ejemplo de bibliográfico. Sería la historia de algún personaje. La historia de algún personaje. ¿Retratada en dónde, pero? Si es la historia de un personaje, yo le cuento la historia, pero eso no es un dato bibliográfico. Vamos El pensando. dato bibliográfico sería cuando nació y la fecha que murió y los relatos de la vida. No exactamente. Sí, no. Sobre todo, no en este caso. Vamos a ver, ¿qué más nos dicen por aquí? Ejemplo, dato bibliográfico, Mateo Rivera. Ejemplo bibliográfico, yo tengo anotado aquí, profe. ¿Puedo A leer? ver, dígame. Ya. Yo le mando Corresponde por a, WhatsApp, a ¿no? los no. Corresponde a los documentos textuales que por lo general son resaltados de la investigación monográficas. Ya, entonces, si son monográficas, quiere decir que vienen en series, que son de estudios principalmente llevados a cabo por grupos de historiadores. Vamos a ver un ejemplo. Gabriela Quilca, ejemplo. ¿Qué ejemplo podemos poner? Una historia. Eh, sí, ¿cuál ejemplo? Si no, a ver, vamos para no perdernos tanto. Vaya buscándole, ahí tiene el internet, tiene todo. Ponga ejemplos de fuentes históricas bibliográficas y cuénteme una concreta. Búsquele, ahí tiene el internet. Profe, una monografía sería. Sí, pero me refiero a algo ya concreto. Les pongo un ejemplo. Los trabajos de Michel Jameli y Carlos Contreras sobre el desarrollo económico de la región del Guayas durante el siglo XVIII. Eso es un análisis propiamente bibliográfico. Usted ponga ahí en el internet y me cuenta uno, pero ya concreto. Un ejemplo significa que sea concreto, no ya de manera general. Búsquele. ¿Por qué le digo? Porque seguramente yo le voy a mandar a hacer un trabajo que busque un ejemplo de cada una de estas fuentes históricas. No pierda el tiempo y ya vaya haciéndolo. Cuando le pida, diga, yo ya tengo, ya está hecho. Yo ya encontré todos los ejemplos. A ver, alguien que encuentre ahí en el internet. Una tesis o una disertación de un tema específico. Ya, pero eso le digo, ¿cuál es el tema específico? Un ejemplo es algo concreto. Si yo le digo fuente monumental, usted me dice, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Si yo le digo documental, usted me dice, por ejemplo, los juicios que reposan en el Archivo Nacional Ecuatoriano. Si yo le digo bibliográfico, ¿cuál es su ejemplo? Concreto, no general, no diccionarios, no. ¿Cuál? Ejemplo concreto. Lo que encuentre, pero concreto. Sí, pueden ser monografías, pero ¿qué monografía? ¿A qué monografía se refiere? ¿Qué estaba estudiando esa persona? ¿Cuál era su estudio?
Ideas. Para no mandarles esto de deber, que no es el objetivo. Nos va a quedar la interrogante, entonces simplemente ponga ejemplos de fuentes bibliográficas. Dicen, una no sería el resumen de la epopeya de Gilgamesh. Bueno, de una epopeya, puede ser. No quería convertirse en un dato histórico. Si quiere hablar de estos temas, puede ser también no tanto el resumen, sino puede ser la misma epopeya para entender cómo la gente vivía en esa época. Puede ser un estudio de ese elemento. Un estudio, por ejemplo, de cómo funcionaban las polis en la época griega, puede ser también un dato bibliográfico. ¿Sí? Bueno, les dejo ahí ustedes. Podría ser de Jimena Nes. Perdón. No le entendí, Dylan. De Jimena Mena, que fue una que hizo la bibliografía de Federico González Suárez en 1947. Fue una señora, ya. Bueno, sí, puede ser, sí, un estudio de Federico González Suárez. Sí, puede ser. Pueden ser memorias, pueden ser series monográficas, pueden ser informes, actas, cualquier cosa que dé dato de un hecho histórico puntualmente desde el análisis. Les dejo ahí, vamos a ir revisando entonces. Por favor, vea ejemplos de estos elementos, usted ya los tiene ahí. Otra consideración en cuanto a datos bibliográficos. Vamos en cuanto a datos gráficos, que es más visible, y audiovisuales. ¿Qué eran estos? Fuentes, obviamente no textuales, que utilizan como medio de expresión una imagen. Puede ser tanto fotografías, planos, sellos, pinturas, dibujos. ¿Algún ejemplo? ¿Qué ejemplo podemos poner aquí? No me dirá cuadros, y estoy diciendo eso, no concreto. Matías. Mona Lisa. Ah, la Gioconda, muy bien. ¿Qué más? Otro ejemplo. Ya me pusieron de uno de dibujos, perdón, de pinturas. Algo que sea en cuanto a films, a mapas. Grabaciones y restauraciones de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de las grabaciones y fotos, hicieron la restauración. Ya, muy bien. Los que se hicieron en base también a la perspectiva de los datos propios de la Segunda Guerra Mundial, estas reconstrucciones de los films. Bueno, de esto tenemos mucho realmente. Tenemos también fotografías datadas de las fechas históricas importantes, que no necesariamente en ciertos casos fueron tomadas para hacer un recuento de la historia, pero que van quedando ahí. Otras, en cambio, en las fotografías sí las tenemos directamente como elementos históricos. Y nos quedamos en la fuente de prensa. Y aquí decíamos que son todos los diarios, tenemos diferentes tipos de diarios en nuestro país. De ahí esos ejemplos me parece sencillos, ¿no es cierto? Simplemente los elementos de prensa tienen que ver con las editoriales de los periódicos, y esto se va guardando, se va generando una hemeroteca, que es el lugar donde se puede guardar la información sobre los datos de prensa. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí? ¿Fácil para tomar en cuenta? ¿Podrán buscar los ejemplos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿No? Si no dicen nada, entonces sí. Vamos entonces cerrando esto. Vamos a ver dos más dentro de la clasificación. Fuentes orales. ¿De qué constan las fuentes orales?
Principalmente estamos hablando de aquellas fuentes grabadas. Fuentes grabadas que se obtiene a través de las entrevistas. Ejemplo, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo? ¿Algún ejemplo de una entrevista importante que se haya guardado como dato histórico? Como algo que le que... hicieron a Jaime Roldós cuando Perú intentó atacarnos en 1971, por ahí. Creo que todos los discursos de Jaime Roldós en general son importantes, hasta el último y su discurso sobre el Ecuador amazónico. Sí, podemos considerar como una parte de la fuente oral. ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo? Sí, dicen de Legasov, del accidente de Chernobyl, que él dejó sus grabaciones para que sepan lo que en verdad pasó. Ya, bueno, todo el proceso de la reconstrucción y estos datos históricos son sumamente importantes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Chernobyl no es tan lejano en el tiempo, pero la explosión del reactor nuclear y toda esta conformación nos deja datos importantes para entender nuestro hoy en día. Ustedes saben que todavía hay muchas ciudades que tienen reactores nucleares y si no se hubiera aprendido directamente del proceso anterior, no hubiéramos podido entender. Bien, ¿alguna otra inquietud, algún otro elemento? Entonces, las fuentes orales, por ejemplo, puede ser también las entrevistas y grabaciones que se dieron en el feriado bancario, uno de los hechos históricos en el Ecuador sumamente importante, y esa entrevista que se le hizo a Yamil Maguad, que dijo, no estamos en un feriado, no funciona así, el Ecuador está bien, y al día siguiente hasta ahí llegó la presidencia. Son hechos históricos que deben analizarse. Estos hechos históricos también de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, algunos elementos que tenemos por ahí, datos que pueden recabarse de manera, en este caso oral, en grabaciones. Hay gente especializada solo para el tema de las grabaciones, que solo estudia el análisis de las secuencias de la alteración de la voz y demás elementos. Entonces, podemos nosotros considerar estos elementos como una fuente. También vamos a ver, y finalmente, la documentación digital. ¿Dónde ustedes buscan por lo general información para presentar en la clase? Google Académico. Bueno, eso ya digamos que deberíamos hacerlo, ¿no? Espero que lo hagan realmente. Las páginas web, sobre todo Google Académico, o también podemos buscar en repositorios. De ejemplo, tenemos nosotros algunos artículos que la gente especializada en diferentes temas va realizando. Estos temas especializados principalmente se van generando en la perspectiva de dar cuenta de algún estudio, de alguna consideración bibliográfica, pero ya está dentro del ámbito de la documentación digital porque casi todo está subido a la red. El problema es que a veces no sabemos dónde buscar, dónde encontrar la información y se genera sumamente complicado porque no recurrimos a fuentes específicas. Traten de buscar todo en este Google Académico, evite lugares como monografías.com o Rincón del Vago o demás elementos, porque no sabemos quién sube. No quiere decir que no haya consideraciones importantes o temas importantes o trabajos bien realizados, pero ¿quién filtra eso? Nadie. O sea, usted puede subir su trabajo que hizo para la clase y realmente no hay nadie que le pueda comprobar o decir lo contrario. En cambio, en Google Académico se genera un filtro detrás solo de sitios que son propiamente repositorios de universidades y
cuestiones de ese estilo. Hay un ejemplo muy claro frente a esto. Un filósofo Sokal hizo un experimento. Entregó un texto a una revista que decía algo parecido como esto: la gravedad depende de su percepción, ¿sí? Y le publicaron. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué trata de demostrar este pensador? Que de fondo debemos hacer un análisis mucho más profundo de las cosas que leemos. Evite creer todo lo que está en las redes sociales, en cualquier red social que usted tenga. Quiero decir que no hay cosas ciertas, pero evite, trate de no ser tan amante de las teorías de la conspiración, ¿sí? Entonces siempre analice, y sobre todo la documentación digital tiene que tener mucho cuidado de cómo utilizarse. Ejemplo, como les decía, un repositorio puede ser también lo que encontremos en Google Académico, y las fuentes orales, todo lo que tiene que ver con entrevistas. Bien, jóvenes, vamos a revisar un corto video. Les pido, por favor, que tomen en cuenta esta otra forma de mirar las fuentes de la historia. Hay otra manera de clasificarla, por lo tanto, vamos nosotros a visibilizar. Como les decía al principio, hay diferentes formas, pero... Bien, jóvenes, como ustedes pueden observar, ahí tenemos otra forma de clasificar. Esta forma de clasificar es mucho más sencilla. Fuentes primarias, fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que tenemos a primera mano, es decir, lo propiamente concreto. Pueden ser estos monumentos, pueden ser elementos que no son escritos, como los monumentos, pueden ser elementos escritos que se han dejado, que se han planteado, que nosotros les llamábamos propiamente documentos. Y tenemos elementos, fuentes secundarias, que son propiamente ya los estudios realizados frente a las perspectivas que se han venido dando en la historia. En esta división nos dice el video propiamente, no podemos nosotros obviar las fuentes primarias por superponer las fuentes secundarias. Si ustedes se dan cuenta, cada una de las fuentes que nosotros hemos planteado encajan en esta definición también de fuentes primarias y secundarias. ¿Qué les pido? Complemente lo que hemos visto en el video con lo que hemos visto en clase. Por lo tanto, las fuentes primarias y las fuentes secundarias serían cada uno de estos elementos como fuentes primarias. ¿Cuáles englobarían de las que hemos visto en la clasificación? ¿Cuáles serían fuentes primarias dentro de nuestra clasificación? Monumentales. Las monumentales, muy bien. Serían Las bibliográficas. Las bibliográficas no, serían fuentes secundarias. Las documentales sí, las monumentales sí. Las bibliográficas ya son secundarias. ¿Cuál más? Fuentes orales. Fuentes orales, tal vez las gráficas también. La mayoría son fuentes primarias, las que nosotros hemos hecho énfasis. Fuentes secundarias, fundamentalmente la bibliográfica y la documentación digital, ¿sí? Podemos tal vez decir que las fuentes orales, en cierto caso, cuando es una entrevista, puede ser una fuente secundaria porque hay una interpretación, siempre y cuando hay una interpretación. En cambio, si es solo la entrevista como tal, en el sentido de que solo esa persona está hablando, puede ser que sea considerado una fuente primaria. Aquí depende mucho para que sea primaria o secundaria, que esté mediado la argumentación, el análisis y la reflexión de los hechos históricos. Bien, jóvenes, no se olvide puntualizar esto. Téngale en su cuaderno fuentes primarias y secundarias, la clasificación de las fuentes de la historia que nosotros hemos dado para ir complementando y cerrando este tema. La siguiente clase cerraremos esta parte introductoria revisando un concepto que es el concepto de trabajo y supervivencia humana para ya entrar directamente al paleolítico e ir cerrando estas consideraciones. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No. ¿No? ¿Nadie más? Bien, jóvenes, con eso cerramos.